Desde hace más de 7 años surgió el Foro Rural Mundial como apoyo al reconocimiento y a la labor del sector del campo. El 2014 es el Año Internacional de la Agricultura Familiar. Tenemos 2 invitados para que conozcamos y nos cuenten un poco más de este tema. Bienvenidos. Soy Ana María, presentadora de Razones de Peso, el programa de la Universidad Cooperativa de Colombia, donde tratamos temas de economía solidaria y otras alternativas económicas. Hoy hemos traído el tema de agricultura familiar en el marco del Año Internacional de la Agricultura Familiar. Para eso nos acompañan en el set Hernán Pérez Zapata. Él es ingeniero agrónomo, egresado de la Universidad Nacional, magíster en Ciencias de la Comunicación. Trabaja como director del periódico Infoagro y es vicepresidente de la Asociación Colombiana de Ingenieros Agrónomos. Bienvenido, Hernán. Muchas gracias, Ana María. Espero que demos excelentes razones de por qué la importancia de la agricultura familiar en Antioquia y en Colombia. Muchas gracias. Y nos acompaña Julián Valencia Rendón. Él es médico veterinario egresado de la Universidad de Antioquia. Ha hecho diferentes estudios en agricultura urbana, orgánica, pedagogía y didáctica y es gestor de Madre Tierra Permacultura. Bienvenido, Julián. Muchas gracias por la invitación y excelente pues, por compartir aquí toda la propuesta. Julián, quiero empezar contigo. Me parece me causa mucha curiosidad el por qué tú tan joven, siendo médico veterinario, estás interesado en este proyecto de la agricultura familiar y con el Año Internacional este año 2014. Bueno, yo siento que hay algo que nos conecta pues, a todos y a todas, seamos habitantes de la ciudad o del campo, seamos productores o consumidores, y es el alimento. El alimento hace parte fundamental como de la sociedad humana. Y en esas búsquedas pues, por la conexión con el campo, por encontrar alternativas de vida digna para el campo y por los habitantes del campo, es cuando decidimos pues, muchos, no solamente yo creo que muchos y muchas, enamorados pues, por el trabajo con la tierra, con las plantas, con los cultivos, los animales y con las comunidades, decidimos apostarle a esta campaña, el Año Internacional de la Agricultura Familiar. ¿En qué consiste? ¿En qué consiste ese Año Internacional de la Agricultura Familiar? Pues muchas organizaciones a nivel mundial, de años atrás, principalmente, por ejemplo, la Vía Campesina, que es yo creo que es la organización mundial más grande que agrupa a comunidades campesinas, indígenas. ¿Cómo se llama? Vía Campesina. Vía Campesina, ¿es internacional? Sí, a nivel internacional, donde comunidades indígenas, campesinas, afrodescendientes, de pescadores y pescadoras, de comunidades artesanales, vienen luchando y proponiendo otro modelo diferente, otro mundo posible donde sea la soberanía alimentaria y territorial y no el alimento como mercancía lo que sea la opción para la humanidad. Entonces, desde ahí muchas organizaciones han promovido y han hecho todo el lobby para que ya en el 2011 se lance de manera oficial, tanto por la FAO, que es un organismo multilateral, como por las sociedades civiles, las organizaciones diversas, el Año Internacional de la Agricultura Familiar. Gracias, Julián. Hernán, ¿cuáles son esos antecedentes que tenemos como motivantes de este Año Internacional de la Agricultura Familiar? Bueno, un antecedente es que la agricultura en el mundo y la ganadería fueron las mujeres y los hombres las que lo originaron, fueron las familias. Y históricamente, en más de 10.000 años, el sector más abandonado por los gobiernos, por los estados que hemos tenido toda la vida, ha sido el sector de las familias del campo. Entonces, hoy por hoy en Colombia, por ejemplo, existe un abandono del Estado a las agriculturas familiares, a todas las gentes del campo, que nos lleva pues a saludar este Año Internacional de la Agricultura Familiar para crear conciencia sobre la importancia del campo y de los campesinos y las familias campesinas para producir la comida para todos los colombianos. Muy bien, ¿qué se busca declarando el 2014 como el Año Internacional de la Agricultura Familiar? Pues realmente uno de los puntos centrales es
fijar unos criterios sobre políticas públicas para apoyar la agricultura familiar. Por ejemplo, hoy el gobierno escasamente dedica el 2% del presupuesto para el campo, para el 31% de la población que está en el campo. Entonces, los pequeños, los medianos y aún los grandes productores están siendo afectados por importar la comida que consumimos. La bandeja paisa la estamos importando más de la mitad de la comida. Entonces queremos llamar la atención más todavía sobre la importancia de que el Estado, como lo hacen en los países ricos, apoye al campo y por lo tanto sea base para la soberanía alimentaria, para que tengamos una alimentación suficiente y sobre todo una alimentación sana, con la agricultura ecológica Y que familiar. y Bien. familiar. Vamos a hacer un pequeño corte y ya regresamos con este tema de agricultura familiar aquí en Razones de Peso. Gracias por seguir con nosotros. Estamos aquí en Razones de Peso, el programa de la Universidad Cooperativa de Colombia. Hoy estamos hablando sobre agricultura familiar en el marco del Año Internacional de la Agricultura Familiar 2014. Julián, ¿cuál es la cobertura que tiene este evento del Año Internacional de la Agricultura Familiar? ¿Es un evento local, nacional o involucra también a nivel internacional otras naciones? Como lo habíamos dicho anteriormente, la campaña nació a nivel global, fruto de un foro rural mundial y de muchas organizaciones pues, que decidieron sumar esfuerzos, proponer, hacer el lobby para que organismos como la FAO y las Naciones Unidas le decidieran apostar también de manera oficial a esta campaña. A nivel mundial son más de 600 organizaciones y en Colombia, digamos que a la última fecha, somos ya 105 organizaciones que impulsamos la campaña en todo el territorio nacional. Son cerca de 9 comités regionales y aquí en Antioquia hacemos parte del comité de impulso regional en Antioquia, cerca de 31 organizaciones. Muy bien. Hernán, ¿qué se busca? Nos contaba usted un poco ahorita de qué se busca con este Año Internacional de la Agricultura Familiar y quiénes son los que participan en este evento. Bueno, realmente las organizaciones están relacionadas con el fomento a la agroecología, el fomento a la organización cooperativa y el fomento al apoyo del Estado a las organizaciones de agricultura familiar y las organizaciones que producen alimentos para los colombianos. Entonces, básicamente buscamos con la propuesta de una política pública por la defensa de la producción agraria nacional, que el Estado colombiano se dedique a apoyar realmente el campo que ha estado abandonado más de 500 años. Muy bien. Preparamos una nota sobre agricultura familiar, vamos a ver. La agricultura familiar es una propuesta a nivel mundial donde el propósito fundamental es el valor del trabajo, el también llamado factor C en la economía solidaria. Esta es una propuesta de cambio estructural en la producción alimentaria que surge desde aquellos campesinos que se han visto en la necesidad de transformar los hábitos convencionales de consumo. Bueno, la agricultura familiar viene siendo una propuesta a nivel del mundo de campesinos y campesinas, donde el propósito fundamental es el valor del trabajo, lo que hemos llamado el factor C en la economía solidaria. En donde encaja es que es la propuesta desde la producción, desde los campesinos, en un cambio de un modelo económico estructural que existe, que no es beneficioso para los productores y las productoras ni para los consumidores. Durante la celebración del Año de la Agricultura Familiar,
es importante rescatar el apoyo que diferentes organizaciones mundiales han venido proporcionando a las comunidades campesinas de varias regiones del país. Nosotros venimos apoyando distintas organizaciones, distintos campesinos y hacemos alianzas entre organizaciones estatales, privadas y públicas y ONGs y organizaciones campesinas. En casi todo el departamento de Antioquia, en donde se puede incluir a varios sectores del área metropolitana, las organizaciones campesinas se han visto beneficiadas con programas que están siendo coordinados por entidades del sector privado y gubernamentales, que de alguna manera están relacionados con el tema. Hemos aprendido a trabajar los abonos orgánicos, abonos líquidos, y estamos ya estamos sacando productos ya orgánicos, ya que no llevan nada de químico, nada. En la región del nordeste antioqueño, más de 25 familias se han participado en estos proyectos y en esa misma medida también se han ido articulando varios procesos de producción. Sulfato de zinc, sulfato de magnesio, hay sulfato de magnesio. Va pues para que me ayude, vaya pues. Roca fosfórica, no saben de ahí. Algunos de ellos tienen que ver con la recuperación de semillas y el cultivo orgánico de varios productos alimenticios. El orgánico tipo ocache. Él está compuesto más que todo por material vegetal, como materia orgánica, lo que es juido, abono, así de caballo y vaca. Está con melaza, caña, tronco, y le echan agua, tierra, ¿cómo es que es le echan también roca fosfórica. Un ejemplo es el de esta familia, quienes sin importarles algunas dificultades se comprometieron para sacar adelante una huerta. Sí hemos tenido unos tropiezos bastante malucos porque cuando no es las plagas es el contratiempo, o si no es el contratiempo el precio. Entonces uno tiene que luchar contra esos tres factores. Le está con muy duro en veces. Bueno, ¿qué más aquí hay? La melaza. La melaza, pero venga para acá que acá. Aquí debajo un poquito, venga. La miel. Así. Por ejemplo, el frijol lo sembramos con abono de ese, ya luego se fumiga con el riego que nos enseñan a preparar. También se le echa un riego que es un abono que es en riego también. Y ya depende como lo vaya viendo uno, le echa más abono más tarde, al mes y medio, 2 meses, abono de ese mismo. Repica el terreno. 2. 50 centímetros. Otra matica. Hay una etapa inicial que es el reconocimiento de las bondades de la producción ecológica, una etapa siguiente que tiene que ver con el aumento en lo productivo y una etapa final que tiene que ver con el proceso de articulación comunitaria, el proceso de incidencia política y el proceso productivo en el cual se articula con las redes de tiendas que existen en el área metropolitana, que son tiendas ecológicas que están distribuyendo los productos de los campesinos y campesinas. Este frijol ya estamos en la última etapa ya. El primero que hicimos allí fue donde se procesa la siembra. Ya aquí ya es prácticamente el último, que ya es donde uno ya tiene el producto, el envainado ya, el último ya. Vea. Ya aquí, ¿qué espera uno? Fumigarlo y esperar que seque, para ya comercializarlo ya. Gracias por seguir con nosotros. Estamos aquí en Razones de Peso, un programa de la Universidad Cooperativa de Colombia. Julián, ¿cuáles son esas líneas y objetivos trazados en el Año Internacional de la Agricultura Familiar? Bueno, a nivel mundial se plantearon diversos objetivos, pero en el Comité de Impulso Nacional se definieron 3 objetivos claves. El Comité de Impulso es el que lidera en Colombia Sí, el la Año Internacional. estructura es muy básica, hay Comité de Impulsos regionales, Comité de Impulsos nacionales y Comité de, digámoslo así, consultivo a nivel ya mundial.
Entonces, en el Comité Nacional de Impulso de la Campaña del Año Internacional de la Agricultura Familiar se acogieron 3 de esos diversos objetivos para Colombia. O sea, el primero es lograr realmente una incidencia en políticas públicas, o sea, que se logre definir planes, programas y proyectos concretos para la exigibilidad de esos derechos humanos de la población campesina, indígena y afrodescendiente y urbano popular que hacen agricultura familiar. Creo que nos recalcaba hace un momento Hernán. Ajá. Bien. El otro objetivo clave que se está buscando es lograr procesos e incluso impulsar los que ya se vienen realizando alrededor de todo el país, donde la investigación, la educación, la formación y el acceso a tecnologías sea posible para quienes impulsan la agricultura familiar campesina. Y el tercer objetivo tiene que ver con, inclusive, bueno, la Universidad Cooperativa de Colombia está aportando mucho a eso, es la comunicación, el hacer visible toda esta propuesta, que también la gente de las ciudades urbanas y consumidoras se sumen a la campaña. No solamente es una responsabilidad de las familias productoras campesinas, sino también de quienes consumimos y accedemos a esos alimentos. Socializando entonces esa información. Difundiendo la información, juntándonos alrededor de los mercados comunitarios y solidarios. Bien. Hernán, ¿qué actividades relevantes han venido desarrollando durante este Año Internacional de la Agricultura Familiar? Bueno, el Comité de Antioquia acaba de expedir una declaración que llama a todos los comités a apoyarla, que es un respaldo a las reivindicaciones, a las reclamaciones y a los acuerdos que el movimiento agrario colombiano ha presentado al gobierno nacional y que el gobierno nacional no ha entrado a solucionar. Entonces, lo que se busca es que el apoyo a la agricultura familiar de los pequeños, de los medianos y aún grandes productores de capital nacional tengan el apoyo del Estado con presupuestos decentes que lleven a que la gente del campo sea tratada de igual manera que la gente de las ciudades y que la producción en el campo sea una producción sana para todos los colombianos. Bien, Hernán, desde su experiencia, ¿cuáles son los beneficios de esta campaña? Pues yo diría que el beneficio principal es dentro del esquema de defender la soberanía nacional, la soberanía alimentaria es la soberanía nacional. Nosotros no podemos pensar que la agricultura familiar se va a poder sostener los pequeños y medianos productores entregando nuestros mercados a las grandes empresas multinacionales que lo único que les importa es apoderarse pues de nuestras riquezas y nuestros mercados para llevarse sus ganancias para el exterior. Entonces creemos que debe haber un apoyo prioritario a la producción agraria nacional y dentro de eso pues la más importante de todas son más de 1 millón de familias campesinas que desarrollan una producción con toda su familia, pero que van al mercado y resulta que el mercado está inundado con productos importados en virtud de los TLC que favorecen a los países ricos y están destruyendo totalmente la producción agropecuaria colombiana. Bien, Julián, yo sigo aquí como impactada con tu juventud, desde tu experiencia, digamos, que has tenido hasta ahora, desde tu carrera, ¿cuáles son esos beneficios que tienen este año de la agricultura familiar? Yo creo que es un reconocimiento a la labor de miles y millones de familias campesinas alrededor de todo el mundo, pero particularmente en Colombia, que es como un reflejo de lo que pasa también en el mundo, es muy paradójico lo que se hace visible. Y es que el 70% de la producción que llega a nuestras mesas para la seguridad y soberanía alimentaria proviene de la agricultura familiar. Más sin embargo, esas familias solamente ocupan el 20% de las tierras aptas para la agricultura. Todo lo contrario, el agronegocio empresarial ocupa el 80% de las tierras fértiles y están dedicadas sobre todo para el negocio de la agroexportación, que no tiene que ver mucho con la seguridad y soberanía alimentaria. Entonces, yo creo que es volver a recuperar esa base
social que hace posible la existencia nuestra, que es el alimento. Y es volver a reivindicar el rol de las familias campesinas que proveen esos alimentos para nuestra soberanía y seguridad alimentaria. Gracias. Corte de nuevo, ya regresamos aquí en Razones de Peso. Gracias por seguir aquí con nosotros en Razones de Peso, un programa de la Universidad Cooperativa de Colombia donde tratamos temas de economía solidaria y otras alternativas económicas. Aquí les contamos cómo avanza el sector cooperativo y solidario, no solo aquí en la región, sino también en el mundo. Para eso hoy estamos en el marco del Año Internacional de la Agricultura Familiar. Hernán, ¿cuáles son esos riesgos a los que se expone la agricultura familiar hoy en día? Yo te pongo un ejemplo, Venezuela. Me gustan los ejemplos. Venezuela está en crisis, no por el chavismo, sino porque importa el 95% de la comida. Entonces, a pesar de tener mucha riqueza con el petróleo, no lo utiliza en apoyar la agricultura familiar y la agricultura de alimentos en Venezuela. Colombia, estamos importando de 30 millones de toneladas de alimentos que consumimos, se importan 12 millones de toneladas y con el contrabando importamos más de la mitad de la comida. Si no se apoya la agricultura familiar y la producción agrícola de alimentos en Colombia, vamos para una situación peor que Venezuela. Julián, ¿qué riesgos identificas tú para la agricultura familiar? Creo que hay algo que está ocurriendo a nivel mundial, pero también se ve reflejado en Colombia, el acaparamiento de las tierras. Gran parte de las tierras aptas para la agricultura están en manos de la ganaderización y la potrerización, de grandes, del mundo del agronegocio y empresarial. Entonces, y está cada vez constriñendo el acceso de las familias de la agricultura familiar a la tierra. Además que impacta pues el medio ambiente y tiene otras consecuencias. Lo otro es que hay todo un impulso y un apoyo a la agricultura de agroexportación, que muchos de esos productos no hacen parte de la canasta básica alimentaria. Estamos hablando de la palma aceitera, del algodón, del café, ¿cierto? De muchos cultivos, pero la producción del alimento se está dejando a la deriva. Bien. ¿Cómo apoya la comunidad esta causa de la agricultura familiar? Yo creo que hay muchas formas, o sea, muchas organizaciones, en particular de base social, organizaciones campesinas, indígenas, afrodescendientes, urbanopopulares, se han sumado como a la campaña. Procesos de economía solidaria, como el caso de la Universidad Cooperativa de Colombia, pero también muchas otras organizaciones de la sociedad civil se han estado sumando. Yo creo que hay una invitación muy, muy importante, en particular a los consumidores y consumidoras, que hacen también parte de esta campaña, que es fundamental. Lo decíamos al principio, no solamente las familias campesinas que se dedican a la producción, se les debe doler y sumarse pues como a este esfuerzo, sino también las familias que consumimos los alimentos, porque ahí es donde generamos esa unión entre todos y todas. Bien, Hernán, para finalizar nuestro programa, cuéntenos y contémosle a nuestros televidentes cuál es el papel del sector de la economía solidaria en la agricultura familiar. Yo creo que es importantísimo. El ejemplo de Israel que tuve oportunidad de visitar nos demuestra cómo es posible desarrollar un movimiento cooperativo a nivel de las parcelas, a nivel de asociaciones en grupo de parcelas y la asociación de segundo y tercer nivel grado que compre las cosechas y que comercialice esos productos, lo cual le da un trato a la postre igual a la gente del campo que las ciudades, y las gentes del campo inclusive tienen mejor nivel académico, mejor cultura que las gentes de las ciudades, precisamente en virtud del movimiento cooperativo. Yo creo que ese movimiento y el movimiento por la defensa de la producción nacional, que las dignidades agrarias y que los movimientos civilizados y democráticos que luchan por la defensa de la producción nacional
es precisamente para buscar que con el movimiento cooperativo le demos un trato decente a la agricultura familiar y a los productores del campo que están produciendo para nuestra soberanía alimentaria. Bien, a cada uno les voy a pedir una invitación corta, una motivación a este Año Internacional de la Agricultura Familiar. Bueno, yo creo que es importante pensar globalmente, pero actuar localmente. Y es clave que nos sumemos a las diversas actividades que el Comité de Impulso a nivel regional y nacional convoque. Ferias, encuentros, seminarios, procesos pues, comunicativos como los programas de televisión, participar arduamente pues, también de las movilizaciones sociales que reivindican estas apuestas por la agricultura familiar. Bien, Hernán, tu invitación. Yo creo que la última parte que comenta Julián es supremamente importante. El movimiento agrario nacional es por la defensa de la agricultura familiar y de la producción agropecuaria colombiana, que está menospreciado por los tratados de libre comercio que el gobierno colombiano ha firmado con 50 países y que son favorables al capital extranjero en contra de los capitales nacionales. Muchas gracias, Julián. Gracias por acompañarnos aquí y a ustedes, nuestros televidentes. Esto fue Razones de Peso.